Sí, profe. Perfecto. Bueno, como les decía, ahí el tema de hoy son los derechos humanos. Si lo tuviéramos que conectar con el tema que veníamos dando, recuerdan que la última clase que estuvimos juntos fue el tema de los distintos tipos de Estado. Si nosotros tuviéramos que conectar el concepto de los derechos humanos con el tema de Estado, lo que correspondería sería pensar un Estado de derecho. Este tipo de Estado nosotros no lo habíamos enunciado la vez pasada. Entonces, un Estado de derecho, como el concepto lo dice, es aquel Estado que sostiene la garantía de los derechos humanos. Y acá quiero recalcar un concepto que después se desarrolla en todo el texto que ustedes tienen, pero lo digo desde el principio, es que los derechos humanos no son algo que los estados deben reconocer, sino los estados lo deben garantizar. ¿Por qué razón? Porque los derechos humanos son propios del ser humano. Es decir, que en el texto de hoy dice son inherentes, ¿no? Nos corresponden por el hecho de ser humanos. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado de Derecho es esta garantización, esta garantía de que todos los seres humanos, sin distinción, podamos tener acceso a ellos. Entonces, eso como una primera apreciación que, como les decía, después se va a reiterar en repetidas ocasiones en el texto. Entonces, la primera parte del texto, el punto número 1, habla de una definición de los derechos humanos y de cuál fue el recorrido de esa construcción de los derechos humanos. Y la segunda parte habla de los principios fundamentales y cómo los podemos clasificar a los mismos. Como verán acá, bueno, está la pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Ahora vamos entonces al concepto, y yo acá les puse 1948 porque es la fecha en la que los derechos humanos fueron proclamados por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Recuerdan que la ONU se constituyó después de las guerras mundiales, es decir, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el año 1945, y 3 años después los estados logran ponerse de acuerdo en esta declaración que verán que se llama Declaración Universal. Esa característica de la universalidad implica que nos atraviesa a todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción. Entonces vamos al concepto que aparece allí en el texto de ustedes. En primer lugar, fíjense que el texto dice, los derechos humanos son un repertorio de libertades y derechos inherentes al ser humano. Recién les decía el concepto de inherente, ¿no? Entonces, lo que recalca acá, en esta definición, es que los derechos humanos tienen que ver con el hecho de poder acceder a aquello que también nos define como seres humanos, que es nuestra libertad. Se nos dan un marco de referencia para que nosotros podamos desplegar nuestras elecciones. Y a su vez dice que son inherentes al ser humano. Les pregunto, ¿la palabra inherente alguna vez la habían escuchado? ¿La escucharon alguna vez? ¿Venís a hacer el examen? Si podés sentarte más allá, si no te molesto con el... Yo para no molestarte. No, profe, yo no. ¿Nunca la escucharon? Yo sí, profe. Bien. Sí. No. ¿Y saben qué significa? ¿O algún sinónimo? Como que pertenece, profe, a una Eso, persona. exactamente. Que tiene podemos decir, una pertenencia innata, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es propio, viene con la propia condición humana, no es algo que se le añade como algo que uno lo tiene que adquirir, ¿no? Sino es algo que nos pertenece
por ser seres humanos. Entonces, esto es interesante por esto que les decía al principio, ¿no? Que los derechos son atributos que el Estado debe garantizarnos y no otorgarnos, porque otorgarnos sería que eso no nos pertenece y por lo tanto el Estado arbitrariamente le otorgaría a unos o a otros derechos. Decidiría el Estado a quién se les otorga, ¿no? En cambio el Estado acá no tiene que otorgarlo, sino reconocerlo. Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿dónde se fundamenta el hecho de que los derechos humanos sean propios e inherentes del ser humano? Se fundamentan, dice el texto, en el hecho de la igualdad y la dignidad. Es decir, que el hecho de que nosotros seamos libres, iguales y dignos, esto nos permite fundamentar por qué estos derechos nos pertenecen. ¿Y cuál es el objetivo de esta enunciación de los derechos humanos? El texto dice garantizar una vida digna. Así dice que eso, es decir, que el hecho de haberse enunciado estos derechos humanos permiten que se tomen decisiones políticas para que todos podamos tener un acceso a una vida digna. Allí en el texto dice garantizar y satisfacer condiciones indispensables para el desarrollo de una vida digna. Por ejemplo, uno dice, bueno, tiene que haber algo que permita que todas las personas podamos acceder a una vivienda, o todas las personas podamos acceder a un trabajo, a la educación, a la salud, ¿no? Por eso el texto dice satisfacer condiciones indispensables para el desarrollo de una vida digna. La educación, la salud, el trabajo son indispensables para que nosotros podamos desarrollarnos con esta dignidad. Y teniendo en cuenta esto, dicen, estos derechos humanos constituyen una ética de la democracia. ¿Por qué les parece que dirá una ética de la democracia? ¿Qué querrá decir eso? Una ética de la democracia. ¿Qué les parece? ¿Qué entienden ustedes por ética? Como el bien común, profe, puede ser Sí, que busca el bien común. bien, pero está bien, la ética indudablemente está referida a la cuestión del bien, ¿no? Pero ¿qué función debe tener la ética? Ustedes seguramente deben tener después más adelante una materia que se llama ética, pero ¿qué les parece? ¿Qué función cumple? Algo que está bien hecho o que está mal hecho, ¿cómo sería? Entonces, sí, Norberto, ibas a decir algo. No, ética, por ejemplo, para mí es como por decirte, nosotros, por ejemplo, en enfermería tenemos una que se llama ética profesional. Uh-huh. Entonces, es como tener ética, es como que uno está delante de un paciente, no puede, digamos, decir su problema en cualquier parte, o es como resguardar al paciente de su intimidad, una cosa así, más o menos. Bien, entonces eso que vos estás enunciando, y lo mismo que hoy Nadia, cuando hace un ratito Nadia dijo lo del bien y el mal, están enunciando algún principio ético, ¿no? Claro, pero es como algo moral, profe. No sé si es. En realidad hay una diferencia entre la ética y la moral. Desde el punto de vista filosófico, podríamos decir, hay una diferencia, ¿no? Ético sería un comportamiento correcto, algo así. En realidad, eso sería moral, lo que vos decís, Nadia. Moral.
Entonces, lo que la ética, en realidad la ética es una rama de la filosofía que reflexiona sobre la moral. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la moral es lo que se puede definir como un conjunto de principios, por ejemplo, este que decía, el caso que decía Norberto, hay ciertos principios que son propios de una profesión, ¿no? Cada profesión tiene su código de ética, ¿no? Ese código de ética son una serie de principios que orientan las acciones del ser humano. En el caso de una profesión, orientan el accionar de ese ser humano en relación a la propia profesión, ¿no? Es distinta la ética de un abogado que de un enfermero, por ejemplo, ¿no? Habrá algunos puntos comunes, pero la especificidad de cada profesión implica principios distintos. Entonces, si la moral es el conjunto de principios que orientan el comportamiento humano, en forma individual y también podemos decir en forma social, es decir, en cada sociedad. ¿Puedes decirle a Cacho? No, tiene el micrófono abierto. Tiene el micrófono abierto y no se dio cuenta. Entonces les decía, la moral, hay una moral que puede ser individual, que tiene que ver con los propios principios, y hay una moral que es social, ¿no? Que tiene que ver con esos principios que circulan en una sociedad, en una cultura, y que por ahí puede ser distinto a otra sociedad y a otra cultura. Entonces, ¿qué es lo que Sería, hace? profe, el bien común de una sociedad. Sí, se puede tomar como aquello que se determina como bien común de una sociedad. La ética lo que hace es hacer una reflexión constante sobre eso que las sociedades o los individuos consideran como bueno o no. ¿Por qué es importante la función de la ética? Porque permite un replanteo de los principios instalado en una sociedad. Ustedes, pongo el ejemplo que muchas veces lo he puesto también en sujeto y eso, podemos, con una mirada que nosotros hagamos de la historia de las sociedades, podemos ver que lo que se consideraba bueno en sociedades pasadas, hoy no lo consideramos bueno. Por ejemplo, la esclavitud. No sé, es decir, en otras sociedades la esclavitud no era considerada que estaban actuando en forma inmoral, la gente tenía esclavos, esclavizaba a determinadas personas y nadie decía, bueno, eso no es moral. Hubo un momento de reflexiones éticas, por supuesto que tuvo que ver con estas luchas que vamos a ver ahora también, no es que sale de la nada, y hubo conciencia, luchas, etcétera, y se empieza a ver a partir de este planteo de la ética esas normas que estaban vigentes en una sociedad había que cambiarlas. Entonces la ética lo que permite es esa reflexión constante de eso que está instalado como bueno o como correcto. ¿Se ve la diferencia, chicos, entre lo que es la moral y la ética? Sí, profe, más o menos me doy cuenta. Entonces, acá dice, el texto dice, esto que estábamos diciendo, los derechos humanos, son algo así como si fuese el marco de referencia de una ética de la democracia, o de una ética del sistema democrático. En el texto de ustedes dice que esta ética del sistema democrático va más allá de la legislación internacional y nacional. ¿Sí? Porque la ética se distingue también del derecho, en el sentido de que muchas veces el derecho puede dictaminar algún tipo de normativa que la ética puede considerarlo inmoral. Eso, pónganse, no sé, la pena de muerte. En muchos estados está la pena de muerte y hay posiciones éticas que dicen que la pena de muerte no es un acto moral, ¿no? Porque nadie tiene el derecho a quitarle la vida a una persona. Entonces, muchas veces hay determinadas leyes que desde determinadas posiciones éticas son consideradas inmorales. Por eso, y a veces se articulan, se complementan la ética y el derecho. Entonces, dice, constituye un marco de referencia
los derechos humanos para la democracia. En el sentido de esto, y pongo un ejemplo, vieron que ustedes lo habrán escuchado muchas veces, que hay gente que dice, bueno, porque yo vivo en democracia, soy libre de decir lo que yo siento, o soy libre de decir lo que yo quiero. Y uno puede decir, es cierto que nosotros en una democracia, en el marco de referencia de los derechos humanos, somos libres. Y somos libres de poder opinar. Ahora, eso no significa que podamos decir cualquier cosa de otro. Porque el marco de referencia son los derechos humanos. Entonces yo no puedo, porque soy libre y estoy en democracia, no sé, denostar a alguien, desvalorizar a alguien. Vieron lo que pasa en las redes sociales a veces, ¿no? Es como, bueno, yo soy libre. Entonces digo cualquier cosa de cualquiera. Entonces eso no significa ser libre. Porque la libertad implica un marco de referencia que son los derechos humanos. Los derechos humanos me obligan a ser respetuoso con los derechos del otro. Entonces, no es que porque estoy en democracia puedo decir y puedo lo que se me venga en gana sería, ¿no? Entonces, por eso también es interesante cuando dice, bueno, constituyen una ética de la democracia, es decir, el marco de referencias del cual nosotros podemos desarrollar nuestra libertad, ¿no? Que no es absoluta nuestra libertad, sino que siempre está condicionada porque hay otros, ¿no? Y tenemos que convivir con otros. Entonces, este sería el concepto, ¿no? que aparece allí en el texto de ustedes. En el segundo párrafo, ahí en la página número 3, dice que para poder precisar un poco más este concepto, podemos pensar en dos tipos de abordaje o dos perspectivas en relación a los derechos humanos. Uno que tiene que ver con las luchas y otro que tiene que ver con el reconocimiento que los estados han hecho de estos derechos humanos. En relación a las luchas, ustedes van a encontrarse allí en el texto con, va haciendo el autor un raconto, podríamos decir, de las distintas luchas que han contribuido a que en 1948 pudieran ser enunciados estos derechos humanos. Así que, como toda cuestión, como veíamos también con los estados, no es algo que aparece en forma milagrosa o azarosa, sino que hay un trayecto, una construcción histórica que permite esta enunciación. Entre todas las luchas, ustedes, yo recalqué solamente esa, pero si ustedes después miran con atención, la idea sería que puedan tener un recorrido no minucioso, no es para que estudien cada una de estas revoluciones, etcétera, digo en el marco de referencia de la gente que después va a venir al examen final, sino que simplemente uno pueda tener y saber de que los derechos humanos, como cuando vimos con el Estado, es una construcción histórica. Y esas construcciones tienen que ver con estas luchas de las personas, de los grupos, que han ido haciendo distintas revoluciones, ¿no? Recuerden que el concepto de revolución es algo así como dar vuelta a algo, ¿no? Y cada revolución ha tenido la intención de subvertir un sistema considerado estructuralmente injusto. Entonces ahí le hace un raconto de la Revolución Inglesa, una muy conocida que es la Revolución Francesa, ¿no? Que se da en el siglo XVIII y que instituye tres valores que son fundamentales, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Tres valores sostenedores, podríamos decir, de cualquier democracia. Esa Revolución Francesa es bastante conocida, que se da en 1789, y que si bien después dice fue una revolución fallida, porque los que asumen son los burgueses, pero en definitiva instala valores que son precursores de lo que después vamos a denominar derechos humanos. Y también aparece como fruto de esta Revolución Francesa, se proclaman la Declaración del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Como una primera proclama
antecedente de los derechos universales del hombre. Y luego en Virginia, en Estados Unidos, también hay una declaración que tienen algo de espíritu universal, ¿no? Porque esa es una de las características de los derechos humanos, que son universales, es decir, que atraviesan a toda la humanidad sin ningún tipo de condicionamiento. Va a aparecer también las luchas por los trabajadores, la lucha por los derechos del trabajador. Y yo acá en la diapositiva solamente recalqué, por esto de haber sido una revolución olvidada, podríamos decir, como dice el texto. Las otras revoluciones son muy conocidas y muy desarrolladas, uno las puede encontrar, pero esta revolución haitiana es la revolución olvidada porque generalmente no se la trae, no está como más silenciada, podríamos decir. Y como dice ahí la diapositiva, es la primera república, Haití, es la primera república libre latinoamericana, donde se da el comienzo, podríamos decir, de lo que después van apareciendo las revoluciones en otros países, como más tarde en Argentina, en el año 1810. Esta revolución comienza en 1791. Por eso la traía en este sentido de que no esté tan silenciada, se podría decir, ¿no? Y en relación a la otra perspectiva, a la cuestión del reconocimiento, tiene que ver con cómo el hecho de poder advertir estos derechos humanos se traducen en la promulgación de leyes y políticas públicas. Estas políticas públicas son aquellas que, con determinadas normativas, nos permiten a todos los seres humanos poder acceder a aquellos derechos que nos corresponden. Ejemplo, políticas públicas para la salud, políticas públicas para la educación, ¿no? Que permiten este acceso a la educación o a la salud. Hay una activista afroamericana que de Estados Unidos, que es Angela Davis, ¿no? Que hizo un gran aporte a través de las de manifestaciones, de protesta, en relación precisamente a los derechos de los habitantes afroamericanos en Estados Unidos, y plasma esta idea, que me parece interesante, que dice: no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Y abre un poquito la pregunta, ¿qué les hace pensar esta idea de Angela Davis? Sí, cómo no, Felipe. Dice: no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Que no las acepta, pero las hace cambiándolas, no sé. A ver, ¿cómo sería eso, Nadia? Sí, para que yo también. No acepta lo que tiene que hacer, pero las hace cambiando algo, por ejemplo. Ajá, bien, bien. Porque vieron que muchas veces hay este dejo, podríamos decir, de resignación en relación en relación a la cuestión de las cosas que a uno se le aparece como que no puede cambiar, ¿no? Uno dice, bueno, esto es así, ya no lo puedo cambiar, lo dejo, ¿no? Y lo que ella dice es: no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Es decir, aquellas cosas que no es que porque piense que no las puedo cambiar las acepto, sino que dice: estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Es decir, aquellas cosas que a uno le parece que son indignas para la condición humana, entonces eso es lo que hay que modificar. Fíjese que esto... ¿Cómo decía Felipe? La pobreza. Sí, cualquier tipo de injusticia, ¿no? Vieron que a veces
en este ejemplo que vos traes, Felipe, muchas veces uno dice, bueno, pobre va a haber siempre, son pobres porque quieren. Exacto. Y es como que lo naturalizamos, ¿no? Entonces decimos, bueno, como no podemos hacer nada, lo aceptamos. Y ella dice, no es cuestión de aceptar aquello que es injusto. ¿Cómo podemos cambiar algo? Ciertamente que los cambios también son sociales, ¿no? ¿Cómo podemos juntarnos para cambiar algo? ¿Cómo podemos hacer más allá de las cosas, de las pequeñas acciones individuales que nosotros podemos hacer, ¿no? Pero esta visión de ella es la que, podríamos decir, permitió esas luchas constantes a lo largo de la historia y que dio como resultado en 1948 la enunciación de los derechos humanos. Entonces, una vez que pasó toda esta construcción histórica que les decía, en el 1948 se proclaman los derechos humanos. Y en el texto, eso saqué un fragmentito que me pareció interesante, dice, la singularidad de este documento, hace referencia al documento de los derechos humanos, radica en que por primera vez, y más allá de las particularidades nacionales, un conjunto amplio de Estados reconoce la necesidad de consensuar una concepción común de estos derechos y libertades, a fin de asegurar a todas las personas el respeto y garantía para su ejercicio, independientemente de sus determinaciones existenciales. Entonces, fíjense que lo que está recalcando este fragmento es, primero, el hecho de que los estados hayan podido juntarse. Y segundo, el hecho de que hayan podido ponerse de acuerdo por consenso, en esas discusiones, por consenso, que haya algo común que atraviese a todos los habitantes de todos los estados del mundo, más allá, dice, de las diferencias de cada uno, ¿no? Porque indudablemente en todos los estados hay diferencias culturales, sociales, económicas, políticas, pero más allá de todas esas diferencias, se han podido poner de acuerdo que hay un mínimo de valores expresados en los derechos humanos que todos debemos respetar, más allá de todas las diferencias que podemos tener. Entonces, esta es la singularidad y la particularidad de los derechos humanos. También ahí en el texto que ustedes tienen, estaba buscando acá, en la página 7, ya esto hace referencia al punto 2, que se llama Principios Fundamentales y Clasificación de los Derechos Humanos, empieza, en relación a los principios fundamentales de los derechos humanos, empieza con alusión a una filósofa, Hannah Arendt, es una filósofa alemana de origen judío, que debido a, ya fallecida, ¿no? Pero que debido al nazismo, y siendo ella judía, se tuvo que exiliar y fue a Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos ella desarrolla toda su producción filosófica, era profesora de una universidad. También fue muy importante en los juicios que se le ha hecho a aquellos que estuvieron implicados en el nazismo, en relación a los campos de concentración, etc. Lo que se llama, como cuando fuimos al museo, esos crímenes de lesa humanidad. Y ella escribe un libro a raíz de un juicio, se llama Eichmann en Jerusalén. Eichmann era un jerarca nazi que fue el que hizo toda la parte logística para que se pudiera ser accesible a los judíos, llevarlos a los campos de concentración. Se hizo toda la parte logística de cómo los trenes, los ramales de los trenes iban ingresando a los campos de concentración. Ese jerarca nazi, cuando cae Hitler, se escapa y viene a vivir a la Argentina. Estuvo ahí en la provincia de Buenos Aires mucho tiempo, por supuesto con otro nombre, y en un momento dado lo descubren
el Estado de Israel pide la exiliación para hacerle un juicio, Argentina se lo niega, y entonces se arma un comando israelí que lo secuestra de acá de la Argentina y lo lleva a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, bueno, le hacen el juicio. Y Hannah Arendt estuvo como corresponsal de un diario norteamericano, estuvo presente en ese juicio y después escribió un libro que se llama así, Ackman en Jerusalén. ¿Quién era el presidente acá en Argentina? Estaba en ese tiempo Onganía. Estuvo, bueno, le negaron toda la parte del exilio, ¿no? Vieron que los estados pueden hacer eso. Es decir, no todos los estados tienen la extradición. Como hay estados que sí lo tienen, otros estados que no. Y hay estados que tienen con respecto a determinados estados y no con otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, Hannah Arendt dice que el principio de todos los derechos humanos es el derecho a tener derechos. ¿Y qué les parece que querrá decir eso, el derecho a tener derechos? Ella dice que es el principio fundante de todos los derechos humanos. ¿Qué les parece que querrá decir el derecho a tener derechos? Es como que Sí. la palabra esa que decía Carmen, inherente, Bien. se ve reflejado ahí, Sí, digo yo. exactamente. Sobre todo dice, porque si nosotros decimos, bueno, yo tengo derecho, pero no tengo derecho a reclamarlos, en vano puedo decir que tengo derechos, Que ¿no? tengo derechos, claro. Entonces ella dice, ese es el principio fundante. Dice, ahí en el texto dice, el enfoque planteado, esta idea, ella la plantea en un libro que se llama Entre el pasado y el futuro, ¿no? Son 8 conferencias que ella da que están recopiladas en ese libro, y entonces dice, el enfoque planteado por la autora tiene consecuencias importantes para la práctica de la lucha contra la discriminación y las opresiones, dado que mientras el contenido de la reivindicación, las prioridades políticas y los ámbitos de la lucha puedan variar, lo importante es mantener y reafirmar el derecho a tener derecho y sostener el debate público, dado que tanto la ciudadanía como los derechos están siempre en proceso de construcción y de cambio. Así que todos los contenidos que tienen los derechos son cambiantes, van cambiando y se van reconociendo, se van advirtiendo otros. Pero lo importante es esto de lo inherente, como decía recién el compañero, ¿no? Que decía, bueno, el derecho a tener derecho, que no se puede apagar ese derecho a poder reclamarlos, ¿no? Como decíamos, porque el Estado no los otorga, sino que los reconoce. Y también en el texto dice algo interesante de que los derechos humanos no se agotan en una normativa o en una legislación. Lo importante es de qué modo los ciudadanos, los seres humanos en general, podemos reivindicar esos derechos. Sería algo así como decir, bueno, no es suficiente que estén escritos y que estén allí solamente escritos, sino que la dinámica de los derechos, la vitalidad de los derechos está en cuando cada uno podemos reclamarlos. Porque si están escritos pero ninguno de nosotros los reclamamos, no tienen ninguna funcionalidad. Sería como si uno dijese, bueno, están escritos pero a mí no me pagan un sueldo digno y yo no digo nada. O están escritos pero quisiera tener acceso a la salud, pero no me lo garantizan, pero no digo nada. Entonces, por más que estén escritos, si nosotros no luchamos por esos derechos, quedarán escritos, ¿no? Entonces, por eso, así en el texto dice que lo importante es ese acto de reivindicación es lo que le otorga a los derechos su significación moral específica. ¿Se ve esa idea, chicos, lo de la reivindicación?
Pregunto. Sí, profe. Esto es importante porque también es la responsabilidad que cada uno tenemos, como decía Angela Davis, a no decir, bueno, me resigno, yo sé que tengo derecho, pero me resigno a no luchar por ello porque sé que no me lo van a dar. Entonces, como diciendo, bueno, está bien, me resigno a tal cosa, me resigno a otra, y la cuestión es, no tenemos que resignarnos, sino tenemos que unirnos para esto que se suele hacer habitualmente, ¿no? En todas las sociedades, cuando una manifestación, los sindicatos, salen a decir, bueno, estos son nuestros derechos. Como el tema de la escuela, ¿no? Que estabas en clase Claro, exacto, y un que hace y un derecho tener exactamente. Y uno sería, bueno, está bien, hay derecho que accedamos a la educación y tener una... No, profesor, estamos con miedo de protestar debido a que la represalia. Exacto, exactamente. El problema es que si siempre hay miedo a protestar, esos derechos nunca se concretan, ¿no? Y a su vez que tiene que ser una lucha colectiva, porque tampoco puede uno solo a decir, bueno, acá vengo yo solamente a protestar. Lo importante, como decía al principio, los cambios se dan cuando hay un compromiso colectivo. Entonces, en relación a las características de los derechos humanos, ustedes también los tienen ahí enunciado y explicado. La primera característica, que ya la dijimos, vieron que dicen, son inherentes, ¿no? Esto que ya dijimos que son, no dependen, dice el texto, de ningún reconocimiento, sino que son propios del ser humano. La otra característica son universales, es decir, que no tienen como condición determinadas particularidades de forma de existencia, de estados, etcétera, sino que atraviesan a todos los seres humanos, más allá de cualquier diferencia. La otra dice son intransferibles, irrenunciable e inalienable. Entonces, intransferible es esto de que yo no le puedo dar mi derecho a otro. ¿No? Supóngase que yo diga, bueno, voy a renunciar a mi derecho de cobrar un sueldo digno y se los voy a transferir a que el patrón diga qué me va a pagar. ¿No? Es decir, yo no puedo, es decir, ninguno de nosotros podemos transferir ni tampoco renunciar a ninguno de los derechos que no tenemos por ser seres humanos. La número 4 dice son incondicionales y obligatorios. Es decir, que no hay ningún tipo de condicionamiento para que los derechos sean garantizados. Supóngase que me dice, bueno, la condición es tener determinado dinero. La condición es, no sé, tener una profesión. De ninguna manera, dice acá, ¿no? No hay ninguna condición para el reconocimiento de esos derechos humanos y como dice, son obligatorios, por lo tanto, los estados tienen la obligación concreta de respetarlos. Son inviolables, ¿no? Que de ninguna manera debieran transgredirse, ¿no? Más allá de que en la práctica lamentablemente sucede, ¿no? Pero bueno, por eso decíamos esto de las reivindicaciones. La número 6, que también es importante, dice imprescriptible, acumulativos y progresivos. La palabra imprescriptible es el antónimo o el opuesto a prescriptible, a la prescripción. Habrán escuchado muchas veces que en el ámbito del derecho se dice que hay ciertos delitos que prescriben. Es decir, que pasado una determinada cantidad de años, si el delito que cometió una persona prescribió, significa que esa persona ya no puede ser acusada de dicho delito. Eso está, por supuesto, en el derecho y en el derecho de cada país, ¿no? En cambio, toda transgresión, toda lesión, toda violación de los derechos humanos no prescribe. Esto significa que por más que hayan pasado 20, 40, 100, 200 años, ese delito puede ser juzgado aun cuando pasaron una gran cantidad de años porque no hay momento en que llega a prescribir. Recuerdan los que fuimos al museo que
de esto se decían los que estaban allí acompañándonos, hablaban de esto, ¿no? Que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y que muchas veces a veces se hacen juicios que son más simbólicos, porque a lo mejor la persona ya tiene una determinada edad, y que quizás el tiempo que le queda para estar en la cárcel a lo mejor es muy poquito, pero más allá de eso, simbólicamente es importante porque permite poner algún corte y poder simbolizar de que ese nunca más, como alguna vez dijo Sábato, cuando escribió, que después lleva el nombre del libro, ese nunca más. Y dice que son acumulativos y progresivos porque a medida que fue pasando el tiempo, se fue advirtiendo de nuevos derechos, es decir, que el ser humano va tomando conciencia de aquellos derechos que les pertenecen, y entonces se va aumentando la cantidad de derechos, y son acumulativos en el sentido de que estos nuevos no invalidan los anteriores, ¿no? Y también progresivo en el sentido de esta construcción histórica. Y el último dice integrales, interdependientes, indivisibles y complementarios. Esto quiere decir de que si hay una violación de uno de los derechos humanos, esa violación tiene un efecto sobre todos los derechos humanos, porque cada uno de estos derechos tienen conexión entre sí. Por eso dice son interdependientes. No es que cada uno es autónomo y si se lesiona un derecho, el otro no tiene un efecto sobre el otro, sino que cada vez que se viola cualquiera de los derechos humanos que están allí en esta Constitución, se está violando la totalidad de los derechos humanos. Por eso dice que son integrales, interdependientes, indivisibles, es decir, no se pueden dividir, y son complementarios, se articulan uno con respecto al otro. ¿Se ve, chicos, las características? No sé si por ahí les queda claro cada una de las características. Después ustedes la tienen en el texto, pero ¿se ven estas características? ¿Qué significa, mejor dicho, cada característica? Sí. Bien, y vamos antes de ir a ese último punto, quería también comentarles en el texto, en la página 10, hace una referencia a cómo estos derechos humanos fueron también recogidos, podríamos decir, por nuestra Constitución Nacional. Vieron que nuestra Constitución Nacional, o la Constitución Nacional de cualquier país, se suele llamar que es la ley de leyes, en el sentido de que está por encima de todas las otras leyes que se van proclamando, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, ¿no? En el caso de nuestro país, que está organizado así, el Estado, ¿no? Ya que se está organizado en el municipio, las provincias y la nación. Entonces, ninguna de estos niveles de gobierno puede emitir y proclamar una ley que esté en contra de lo que estipula nuestra Constitución. Si lo hiciera, esas leyes no tendrían ninguna validez jurídica, ¿no? Por eso, exactamente, se dice que es inconstitucional cuando se emite alguna ley que está en contra de alguno de esos derechos que aparecen en nuestra Constitución Nacional. Entonces, nuestra Constitución Nacional, a su vez, adhiere a muchas proclamas y convenciones a nivel internacional. Esa adherencia implica que también debemos respetarla con la misma validez que respetamos nuestra Constitución. Dentro de esa adhesión que tiene la Argentina a estos derechos internacionales están los derechos universales, también están, por ejemplo, los derechos del niño, así que hay algunos derechos de convención, la Convención de San José, etc., ¿no? En el artículo 16 de nuestra Constitución, ahí ustedes lo tienen, dice, la nación argentina
hablando de, esto tiene que ver con esta cuestión de la libertad y la igualdad, que decíamos que vienen de la Revolución Francesa y son parte fundante de los derechos humanos. Entonces dice, la nación argentina no admite prerrogativa de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley. Así que esto tiene que ver con este concepto de igualdad. Pero el texto también hace una referencia interesante a que este principio de igualdad y no discriminación está en relación a la igualdad ante la ley, pero esta igualdad no supone un arrasamiento en relación a las diferencias. Es decir, que todos somos iguales ante la ley, pero también todos somos diferentes, ¿no? No ante la ley, sino todos somos diferentes porque somos singulares. Entonces, la igualdad no supone el hecho de borrar las diferencias que pueden ser de religión, de ideologías políticas, de todas las diferencias que nosotros podemos tener como seres humanos. Lo que dice el texto es que no tenemos que hacer una confusión entre igualdad y equidad. Así que la equidad significa darle a cada uno lo que necesita, ¿no? Porque si le damos a todos por igual podemos ser injustos. Entonces la cuestión es cómo le damos a cada uno lo que necesita. Y a su vez la cuestión de la diferencia está en este marco del paradigma de la igualdad, puesto que muchas veces las diferencias fueron tomadas como prerrogativa para marcar injusticias, ¿no? Como puede ser las diferencias que se relacionan al sexo, la diferencia en relación a ideologías políticas, etc. Entonces, la igualdad está dentro del marco de la diferencia. Pero la diferencia no es un fundamento para que se sostenga la no igualdad, ¿no? Y el último punto que marca el texto acá son lo que se llaman los grupos de derechos, es decir, la clasificación de los derechos. En otras referencias bibliográficas puede aparecer como derechos de primera generación, de segunda generación, tercera y cuarta generación, que hace referencia a los momentos históricos en que se fueron garantizando, se fueron advirtiendo este conjunto de derechos. Entonces, en esta clasificación, después se los fue poniendo por grupos, ¿no? Como ustedes verán, los primeros que aparecen son los derechos civiles y políticos. Es decir, todos aquellos derechos, después ustedes ahí en el texto tienen ejemplos, pero son todos aquellos derechos que hacen referencia a nuestras libertades y aquellos que el Estado debe garantizar e inclusive, podríamos decir, utilizar la fuerza pública en el caso de que estos derechos no sean respetados. Ahí aparece, bueno, el primero de todo, que es el derecho a la vida, ¿no? Y es el primero de todo porque si no tenemos derecho a la vida, no vamos a tener ningún tipo de otro derecho, ¿no? Lo primero que tenemos que tener es el derecho a la vida para poder tener los otros derechos. Después ahí, fíjense que aparece, no sé, el derecho a la libertad de pensamiento y de religión, el derecho a la opinión y a expresar nuestras ideas, el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, a una nacionalidad, etc. Así que todo esto tiene que ver con los derechos civiles y políticos. El segundo conjunto de derechos tiene que ver con los económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos son todos aquellos que nos permiten acceder a una vida digna. Por ejemplo, el derecho a una vivienda, el derecho al trabajo. Los derechos sociales son todos aquellos que tienen que ver con nuestras también formaciones, ¿no? Igual que los culturales. Ahí ustedes después verán allí en el texto, habla bueno, del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social. Todos esos derechos están dentro de esta segunda clasificación.
El tercero dice derechos de incidencia colectiva o solidaria. Estos derechos articulan la parte individual y la parte social, o la parte colectiva, ¿no? Y estos son uno de los últimos derechos que han sido advertidos, por ejemplo, el derecho a un ambiente sano, ¿no? El hecho de que las empresas, por ejemplo, no contaminen el ambiente, ¿no? Y por eso se llaman derechos colectivos o solidarios. Y el último que aparece, la última clasificación, dice derechos de grupos específicos. Si acá se hace hincapié sobre todo a ese sector de la sociedad o a esos sectores de la sociedad donde estos derechos muchas veces fueron relegados, ¿no? Y por lo tanto estarían donde se suele prestar mayor atención. Aparece mayor atención para garantizarlos, me refiero, ¿no? Por ejemplo, el derecho a los niños, el derecho a las mujeres, el derecho a los pueblos originarios, ¿no? El derecho al trabajo de los migrantes, ¿no? Que generalmente fueron los que menos mirada por ahí se fueron poniendo, y entonces hay que instalar mayor garantía para que todas estas personas puedan acceder a dichos derechos. Bueno, hasta acá es un poquito lo que les quería aportar. Y entonces abro un poco a ver si hay alguna pregunta, algo que quieran hacer.